Hola, en esta clase veremos lo que llamamos la exploración del mundo, el surgimiento de la fotografía y la antropología. Veremos que existe una coincidencia cronológica entre los orígenes de la fotografía y la antropología hacia el siglo XIX. Hay muchas historias de la fotografía que se basan en una suerte de cronología de desarrollos tecnológicos y nombres propios que van haciendo una sucesión y que analizan el surgimiento de la fotografía como si fuese producto de la iluminación de algún solo hombre, uno o varios. Incluso hay una suerte de competencia a ver cuál es la paternidad del invento de la fotografía en distintos eh, protofotógrafos o primeros fotógrafos, Nips, Daguerre y otros menos conocidos, como el que vimos, Florence. Pero nosotros pensamos, junto con Lemagny, que la invención de la fotografía no es la invención de un solo hombre y que raras veces estas invenciones se deben al azar, y la fotografía, como la mayoría de los inventos, no surge espontáneamente, sino que, como bien dice aquí, responde a una necesidad intelectual y económica, que es un tipo de necesidad histórica. Prueba de esto es que los indicios de las investigaciones sobre la cámara oscura se remontan a Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, y hay muchos desarrollos posteriores, y hacia el siglo XVIII ya estos saberes acumulados relativos a la cámara oscura y los experimentos químicos habrían hecho posible el desarrollo de la fotografía. Sin embargo, es necesario esperar casi 130 años más, desde el siglo XVIII, para que surja el invento de la fotografía. ¿Por qué no surge en ese momento la fotografía? En realidad es preciso una determinada coyuntura en la evolución de la economía, de las mentalidades, del gusto, que no había surgido hasta entonces una necesidad cultural. Es por eso que nosotros decimos, junto con Geoffrey Batchen, que en su libro Arder en Deseos investiga la concepción de la fotografía basándose para ello en una perspectiva propia de Foucault, una arqueología del saber, que surge un deseo de fotografiar. Entonces Batchen va a decir que la investigación sobre las fechas de la fotografía se va a desplazar, digamos, desde el origen y la prioridad hacia encontrar que existe una práctica regular en el deseo de fotografiar. Entonces deja de ser una fantasía ocasional, aislada e individual para convertirse en un imperativo social extendido. Hasta ese momento, hasta los comienzos del siglo XIX, que son 30 años antes del origen de la presentación de la fotografía, había muchos experimentos que se dieron casi simultáneamente y sin contacto entre sí, sobre la cámara oscura, sobre la fijación de la imagen. Entonces, la fotografía surge cuando es algo extendido. Es por eso que decimos que la fotografía es un hecho social. Ahora, ¿cuál era el espíritu de la época de la coyuntura social a la que nos referimos? En el siglo XIX puede decirse que surge una nueva mentalidad, es la mentalidad de los hombres nuevos, una mentalidad científica. Como dice Benjamin en su breve historia de la fotografía, el surgimiento de la fotografía obedece a una necesidad cultural que responde al ansia intelectual de la modernidad, la posesión del mundo de una manera estable y definitiva. Esa coyuntura social tiene que ver con la Revolución Francesa. Hay cambios muy profundos, es el fin de la sociedad aristocrática, el surgimiento de la burguesía como clase social, y es el momento del espíritu del iluminismo. En ese contexto se instaura la sociedad burguesa. Esa es la coyuntura social en la que surge la fotografía y claro está también la antropología. Entonces, la fotografía decimos que surge en el marco del iluminismo. Son los pensadores que sustentaron las ideas de la Revolución Francesa en 1789 y que confían en la ciencia basada en la razón. Pero también es el momento, a nivel económico y social, de la Revolución Industrial, en donde se instaura la sociedad capitalista. En este sentido, vamos a decir que la fotografía
es la expresión tecnológica de la modernidad. Este deseo de fotografiar al que aludíamos tiene que ver con esta idea de la naturaleza como mercancía, la posibilidad de fijar la imagen, de recortar en el continuo espacio temporal y objetualizar en una imagen algo que es una representación. Entonces, estas transformaciones también se dan en las mentalidades, el desarrollo de la ciencia, es el momento de la instauración de las democracias, y se producen cambios rotundos en la forma de representación, en la cual la imagen es uno más de estos componentes y no escapa a los cambios de la representación. Esta frase de Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire, representa muy bien el espíritu de la época. En una época en la cual la creencia era en el progreso, hay una fe ciega en la producción, es la época de la mecanización. Hay una lógica que está detrás de eso, que es la del positivismo. En la ciencia, la razón impera por sobre la especulación. Hay una suerte de existencia de una relación de conocimiento en la cual se separa el sujeto cognoscente del objeto estudiado. Y en este sentido también impregna la concepción de la fotografía como la posibilidad de un registro fiel de una realidad tal como la vemos. Se considera a las imágenes como prueba o evidencia. Hoy sabemos que es posible interferir, manipular, ya que es una construcción. Pero es importante, retomando de vuelta a Foucault, en esta idea de la arqueología del saber, la contextualización, ponerse en el espíritu de la época. Es algo que queremos enfatizar, es ponerse con los vestigios, no solo materiales, sino también con los discursos que circulan en el momento, recomponer el saber propio de la época desde un discurso del poder, pero también el de los quiebres, porque las ideologías se inscriben en las instituciones y en las ideas acerca del mundo. Es importante no juzgar desde nuestro presente la lógica del pasado, sino en sus propios términos. Decimos entonces que esta experiencia de la modernidad tiene que ver con el surgimiento de una nueva sociedad. El paradigma de la ciencia positivista es el que va a dar origen también al surgimiento de la antropología. En ese mismo contexto social, histórico y de desarrollo de las ideas, es que surge la disciplina antropológica como disciplina científica de la mano de las teorías evolucionistas de Taylor y Morgan en el siglo XIX y luego, con el comienzo del siglo XX, con la teoría funcionalista. La constante, por más que existen montones de definiciones acerca de qué es la antropología, algunas de ellas están perimidas, otras están vigentes, pero la constante ha sido el problema de la diversidad cultural. El problema de la diversidad cultural tiene que ver, digamos, con dar cuenta de un problema moderno que tiene que ver con estas circunstancias culturales, intelectuales y sociopolíticas que configuraron el dilema que define la antropología. Tiene que ver justamente, como empresa científica típicamente occidental, con poder dar cuenta de esa diversidad cultural. Las preguntas antropológicas van a girar en torno al problema de la alteridad, comprender al otro cultural. Y ese otro cultural va a tener que ver justamente con el contexto de origen de la antropología. Porque por más que la antropología etimológicamente significa la ciencia del hombre, en la práctica, eso es en teoría, pero en la práctica la antropología estudia a los pueblos estigmatizados como primitivos o salvajes, los pueblos sin historia, que están fuera de la corriente de la influencia de la historia europea. Entonces es por eso que en ese encuentro cultural con el otro, producto justamente del imperialismo, es que la antropología carga con un estigma de origen, que es el de ser la ciencia del colonialismo. Entonces, esta ciencia del colonialismo coincide con el afán de conocer el mundo que dominaba las mentalidades de la época. Entonces podemos definir el eurocentrismo como un prejuicio geopolítico que tiende a considerar a Europa como el centro del mundo respecto de las más variadas perspectivas. Así,
es que la visión eurocéntrica se asienta en consideraciones de origen racial, como la supuesta superioridad de la raza blanca, y la hipotética superioridad de la cultura occidental, que en realidad tiene que ver justamente con la colonización del resto del mundo. En síntesis, es una concepción colonialista que resume varios tipos de prejuicio, racial, cultural e histórico. La antropología británica nace de esa coyuntura. La sociedad imperial exporta su visión totalizadora a los pueblos subordinados. La antropología británica se desarrolla durante el imperialismo británico con un solo fin: la administración colonial, que precisaba información objetiva y convincente sobre los pueblos que gobernaban. El trabajo de campo es una nueva técnica que comienza a usarse tras la Primera Guerra Mundial bajo la teoría del funcionalismo en la antropología, de mano de Malinowski. La corriente funcionalista, los intelectuales no cuestionan el imperialismo desde una cierta miopía, podríamos decir, una miopía liberal que no les permite llegar a analizar la naturaleza de las contradicciones. Es por eso que se dice que los antropólogos fueron colaboradores ideológicos de los sectores dominantes de las sociedades occidentales. Esta visión del mundo colonizado, aunque tienen un cierto respeto relativista, los antropólogos de la época, pero también los misioneros, los empresarios y los comerciantes, que prosperan gracias a las colonias, en defensa de un estado de cosas que, bueno, les es beneficioso. Entonces, estos pueblos son vistos como primitivos, simples, atrasados, y más adelante veremos que también son considerados subdesarrollados, en definiciones que justificaron y legitimaron la dominación, la colonización, la aculturación de otras sociedades, pero también de determinados sectores sociales de la propia cultura en nombre del progreso. Vamos a ver que las relaciones entre la antropología y la fotografía comienzan desde los orígenes mismos, tanto de la fotografía como de la antropología. Recordemos, en el momento en el cual impera la idea de objetividad de la ciencia, y también de la neutralidad del registro fotográfico. En ese paradigma científico positivista que decíamos que se basa en la separación entre sujeto y objeto, la distancia geográfica es metáfora también del distanciamiento en el conocimiento. Esta cronología que decíamos entre la fotografía y la antropología, que es muy cercana y muy parecida, en la ciencia se utiliza la capacidad de registro de la fotografía. La fotografía surge como un aliado del ojo, de la vista, a partir de una metodología empírica. La posibilidad de acceder a los fenómenos sin intervención de la persona, no ya desde la especulación, como era en la Edad Media, sino donde lo visible externamente permite comprender los fenómenos. Es el momento en el desarrollo de los aparatos ópticos, las lentes, los microscopios, como herramientas para fortalecer y mejorar lo visible. Esta frase que vemos aquí, lo verdadero es representar con fidelidad lo visible, sintetiza el espíritu de la época. Lo otro es especulación. La verdad es una gran preocupación para la época, la verdad entendida como conocimiento. Una suerte de paralelo, digamos, a la mirada sobre los sujetos como objetos. De parte de la antropología se desarrollan corrientes que también contribuyen a la criminología. La antropométrica, es decir, las medidas de los cráneos y de los rasgos faciales, como paradigma de la biología que observa los objetos. Las fotografías de frente y de perfil vienen a constituir pruebas y a representar elementos que van a empezar a conformar también los archivos policiales, ¿sí? Entonces, se utiliza para la conformación de tipos raciales, a partir del hombroso, midiendo los cráneos, los cuerpos, las facciones, y se piensa en ese entonces que pueden dar cuenta de características de la personalidad, y en ese sentido también de desvíos de lo normal. Y la fotografía servía de instrumento para esta disciplina, de la antropométrica y la criminología. Vamos a ver que la locura, la delincuencia y la marginalidad representan la alteridad en las sociedades occidentales. Hay un trabajo de Darwin en conjunto con un fotógrafo, Rejlander, en el cual la fotografía sirve como medio para la observación.
Y entonces Darwin desarrolla un trabajo que se llama La expresión de las emociones en hombres y animales, en donde la objetividad de la ciencia se basa en la fotografía como prueba científica. La fotografía es entonces un método para normalizar la observación a partir de una cierta sistematización del formato, de los fondos, de las poses y de las distancias. En este sentido, se objetualiza a las personas. Y algo que empieza a ocurrir en ese momento, aquí vemos los instrumentos de medición para las personas con fondos también milimetrados, y en ese momento empiezan a aparecer los que se llaman los zoológicos humanos. Durante todo el siglo XIX se celebran en numerosos países exposiciones que son las llamadas las exposiciones universales, que son de carácter científico, en las que miembros de diferentes comunidades indígenas son transportados desde sus tierras para ser exhibidos públicamente, tanto para instrucción del público como para el estudio, en vivo por parte de especialistas en biología humana. Es claramente una animalización científica del otro, y caracterizando al no europeo como semi-animal. Entonces, estas exposiciones universales constituían un gran espectáculo de masas para la burguesía blanca del período. Por ejemplo, en esta que vemos aquí el afiche, hay otra exposición universal en 1889, la de París. Empiezan a llenar los museos, en los museos del hombre. Empiezan las fotografías de otros lugares, hay misiones heliográficas, la fotografía de rescate. Y en esa fotografía de viajes, que tiene que ver justamente con el desarrollo tecnológico, comienzan las fotografías de culturas o pueblos originarios en el siglo XIX. Vamos a ver que en esta época, este periodo de 1848 a 1860, los registros repiten las poses y la concepción de los retratos occidentales de estudio. Hay retratos de indios, de campesinos, que se llamaban registros etnográficos, aunque hoy vemos que en realidad el fotógrafo lo hace desde la perspectiva estética propia de sus costumbres, una suerte de exotización, orientalismo, donde lo que predomina es la mirada de quien fotografía por sobre el referente. Estos retratos en estudio incorporan elementos del entorno, emulan actividades cotidianas, como por ejemplo vemos aquí que están procesando el alimento para mostrar las costumbres, siempre con criterios propios de la mirada occidental, no de las propias culturas. Muchos de estos son retratos en estudio con formatos fotográficos como por ejemplo el de la carta cabinet, que es algo muy utilizado en Europa en ese momento. Y también no solo se fotografía a las personas, sino también hay roles sociales, estatus, oficios. Por ejemplo, en el primero se ve el retrato de un lonco, que es el jefe mapuche. Luego se ven las situaciones familiares, con diferencias entre los hombres, las mujeres que participan del procesamiento de los alimentos. Con el abaratamiento de los equipos en el desarrollo tecnológico de la fotografía, se obtiene una mayor ligereza y los funcionarios coloniales y los viajeros empiezan a comprar equipos fotográficos y las llevan estas cámaras a sus viajes. Es el momento en que muchos fotógrafos sin formación académica se interesan por retratar al otro exótico. Es el caso de Curtis en Estados Unidos, de Guido Boggiani en América del Sur. Muchas de estas fotografías se convierten luego en material de estudio para los antropólogos de gabinete. No son producidas por los propios científicos, como si se pudiera traer esa porción del mundo al escritorio del científico. La fotografía de viajeros y exploradores es fotografía de las que vuelven de sus expediciones con fotos como una suerte de testimonio de lo observado. La fotografía es entonces la ilustración científica de la alteridad. Malinowski registra fotográficamente de forma sistemática ciertos aspectos de la cultura estudiada que él tenía dificultades para describir por las palabras. Pero Malinowski no utiliza las fotos como fuente de documentación, sino que la fotografía en sus obras es más bien para ilustrar el medio ambiente, los trajes típicos, las formas de las casas, de las vestimentas, pero de los pueblos diferentes al europeo, pero como un apoyo ilustrativo, ornamental. Todavía no tiene un protagonismo documental, como veremos que luego se da
en la fotografía antropológica a lo largo del tiempo. Me interesaba retomar etimológicamente el significado de la palabra fotografía. Foto significa luz y tiene que ver justamente con lo propio de la naturaleza. Y grafía es escritura y nos remite a la historia, a la cultura. Es decir, que este término, que originalmente fue propuesto por Hércules Florence en 1834, engloba aspectos que tienen que ver tanto con la naturaleza como con la cultura. Y hay una suerte de tensión entre estos dos elementos que perpetúa una indecisión original. Los propios inventores no se deciden si se trataba de algo ligado a la naturaleza o a la acción del artista. Y vamos a ver que esta tensión se arrastra hasta nuestros días. Si la fotografía es natural o cultural, lo vamos a ver como marca de nacimiento, y que en algún punto es una tensión entre objetividad y subjetividad. Esta frase de Foncuberta, que dice: la fotografía, esta imperturbable joven diosa, nacida del arte y de la ciencia. De la misma manera, la antropología también carga, digamos, otra contradicción, ¿no? Una herencia doble y contradictoria, porque por un lado desciende de una tradición humanística, de preocupación por las gentes, pero por el otro lado la antropología es una disciplina que, como vimos, se desarrolló en el contexto de la expansión de las potencias coloniales e imperiales, y lo que han estudiado los antropólogos de alguna manera han colaborado con los objetivos de las políticas imperialistas. Estas tradiciones son contradictorias. Y para terminar, tenemos esta frase de Howard Becker que dice que la fotografía fue utilizada como un instrumento para la exploración de la sociedad. Los fotógrafos asumieron esta posibilidad como uno de sus objetivos. Algunos fotógrafos utilizaron primeramente sus aparatos para registrar aspectos de sociedades lejanas, visto que sus contemporáneos no tenían otros medios para verlas. Luego, ellos se volverían hacia los aspectos de sus propias sociedades que sus contemporáneos insistían en no ver.